Bueno, eso. Parece que. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muy bien. Muy alegres aquí de encontrarnos el día de hoy en este viernes de innovación. Qué maravilla. Sí, eso sí. No sé si Lady ya nos acompaña, Omita. Vamos a ver acá. La veo. Chun, chun. Vamos a ver si ya nos acompaña Lady. Creo que aún no nos acompaña Lady, o si no, entonces tú nos acompañas inicialmente, Omita, ya te concedo la palabra. Bueno, muy bien. Teresa, una pregunta. ¿Esta sesión se va a grabar? ¿Tendremos Sí, sí, eso? señor. Gracias, Sí, muy ya amable, muy gentil. Sí, Se ya graba se está grabando. y se está transmitiendo también, entonces, muy bien. Para todos también a disposición. Profe Alex, muy bien, qué buen fondo, magnífico. Bueno, perfecto. Bueno, pues yo creo que siendo esta hora, yo creo que podemos entonces dar inicio. Muchísimas gracias. Yo voy a conceder la palabra a Lady, ¿tú la ves o Mitar? Creo que no, ¿no? Bueno, pues No la muy veo. bien. Pues me encanta saludarlos. Muy buenas tardes. Qué bueno encontrarnos otra vez en este viernes de innovación ya del mes de septiembre del año 2022. Profe Mauricio, qué gusto saludarte. Me encanta que abran la cámara, qué bueno que podamos encontrarnos en este espacio que ha pensado Área Andina con el propósito de que sigamos reflexionando alrededor de las posibilidades de la innovación educativa. Profe Manuel Humberto, muy buenas tardes desde Unimeta. Qué grato que estemos por acá. Yo les quiero contar que este viernes de innovación ha sido una de las iniciativas que se han venido desarrollando en Área Andina en orden al año de la innovación 2022. Ya todos hemos escuchado que estamos en esa línea. Parte de lo que acontece a raíz de esta iniciativa del año de la innovación y en particular de los viernes de innovación es que nos hemos articulado con el collab del Ministerio de Educación y por tanto ha sido posible divulgar e invitar a otras instituciones, por eso estoy saludando a quienes nos acompañan de otras instituciones también, porque hemos entendido que este ánimo en términos de fortalecer nuestras prácticas pedagógicas, en términos de abrir la perspectiva, de recoger ideas innovadoras, de recoger las experiencias, las posibilidades. Profe Juliana, ¿cómo estás? De recoger las experiencias de quienes nos acompañan como expositores, de poder conversar alrededor de ellas, es un punto absolutamente vital de fortalecernos como comunidad docente y como comunidad institucional. Hoy vamos a hablar de los retos de la innovación educativa de la mano de una persona que ha estado en estas líderes. Te agradecemos infinitamente, doctor William, que nos acompañes el día de hoy. Qué grato tenerte por acá. Yo en un momento le voy a conceder la palabra al profesor Omar para darle una mirada a tu muy interesante perfil. Qué bueno que estés por aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. También está siendo transmitida por YouTube. Si ustedes quisieran compartir el link, también está a disposición. Qué bueno, qué grato tenerlos por aquí. Te concedo la palabra, profe Omar. Bien, muchísimas gracias, doctora Teresa. Y pues es un gusto presentar a la persona que nos va a acompañar en este viernes de innovación del mes de septiembre. Es el doctor William Reyes Cabrera. Él es licenciado en Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán, en México.
Magíster en Tecnologías para el Aprendizaje de la Universidad de Guadalajara, doctor en Investigación Educativa para el Desarrollo del Currículo y de las Organizaciones Escolares de la Universidad de Granada, España, especialista en entornos virtuales de aprendizaje por el Instituto de Formación Docente de Virtual Educa Argentina. Él ha sido evaluador en eventos académicos de revistas electrónicas nacionales, internacionales, así como de convocatorias nacionales para la obtención del perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente PRODEP y de diversas convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en México. En el área de la investigación ha publicado múltiples artículos en revistas científicas nacionales e internacionales, capítulos de libros, además de desarrollar ponencias y conferencias en eventos de todo tipo alrededor de educación y tecnología. Sus líneas de investigación precisamente van alineadas hacia allí, hacia la educación, hacia la tecnología, hacia estrategias innovadoras de enseñanza en medios virtuales y el uso de esas tecnologías en la educación. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán y dirige un proyecto de investigación nacional financiado por CONACYT sobre alfabetización digital en estudiantes de secundaria en Yucatán. Y también hace parte de un proyecto internacional financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno español y la Unión Europea sobre modelos de aprendizaje en entornos digitales y educación patrimonial. El doctor Reyes nos va a acompañar hoy con su charla, su conversación alrededor de los retos de la innovación educativa, un tema de gran importancia, y pues es un gusto contar con tu presencia aquí y te concedo la palabra. Estaremos muy atentos a escucharte y en la parte final abriremos un espacio para conversar, para poder preguntar y para poder interactuar un poco alrededor de los planteamientos que nos compartas en la tarde de hoy. Profe William, bienvenido. Okay, muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Pues miren, yo como tal estaba preguntando a los organizadores cómo era el formato, ¿no? Y decidí más que nada, y con la veña de los organizadores, pues hacerlo de una manera más, no tanto como una presentación, sino como una charla, ¿no? Como están comentando. Y me da mucho gusto que haya la oportunidad de poder verles y poder platicar acerca de lo que es estos retos que nosotros nos encontramos. Y me puse a pensar cómo lo pudiéramos plantear. Y yo creo que pues estamos en un grupo en el que me imagino, yo creo, y estoy convencido de que en algún momento nosotros hemos estado trabajando en nuestras trincheras sobre la innovación en la educación, en la innovación educativa, y pensando qué es lo que realmente nos está afectando o qué nos está generando retos, como bien dice en la cuestión de la innovación en nuestra práctica. Pensé en algunos puntos, ¿no? Y uno de esos puntos tiene que ver con nuestras metodologías. Voy a ir mostrando algunos elementos y me voy a centrar en uno muy particular, que es en nuestra práctica, en nuestra metodología, cómo nosotros hemos estado trabajando por la cuestión de la pandemia, previo a la pandemia, durante la pandemia y ahora qué es lo que sigue, ¿sí? Y voy a estar presentando algunas ideas, ¿sí? Algunos puntos, ¿sí? ¿Qué era lo que nosotros considerábamos previo a la pandemia? ¿Qué es lo que se está dando o qué se dio durante la pandemia? ¿Y qué es lo que nos genera algunos retos? Lo que nos implica unos retos. Voy a presentarles una primera idea que quiero mostrarles, a ver si... Voy a ir mostrando unas viñetas y luego ya ustedes lo podemos comentar, a ver si tengo la oportunidad de presentar acá.
No puedo. No me permite Ya te compartir. colaboramos si nos pueden ayudar desde aulas múltiples para que el doctor pueda compartir su pantalla. Si no, no hay problema, ¿eh? Puedo continuar. ¿Cómo nosotros veíamos a nuestras prácticas educativas en innovación? Nosotros pensábamos antes de la pandemia que la utilización de los recursos tecnológicos, que la realidad virtual, la realidad aumentada, nuestras prácticas, nuestras metodologías iban a ser de una manera, ¿sí? Y que se estaba visualizando en el futuro. Pero desafortunadamente, o pues no sé cómo llamarlo, no sé si llamarle desafortunadamente o por causas del destino, la pandemia nos fue dando una lección o nos fue orientando de cierta manera a prácticas que pues de cierta manera empezamos a ir unificando. La educación a distancia, la educación a través de los medios digitales, que algunos profesores lo veían como algo opcional. Al final de cuentas, pues tuvimos muchos que entrar en esa dinámica, ¿no? Y pues tuvimos que adaptarnos e incluso los que trabajamos la parte de tecnología, yo en lo particular, la parte de la innovación como una manera de resolución de problemas, me encontré realmente en un problema, me encontré en una situación bastante complicada porque no es lo mismo dar una asignatura, impartir una asignatura en línea, en un ciclo, en un semestre, por ejemplo, o dos asignaturas en línea, a que todo el plan de estudios, yo por lo general imparto 4 o 5 asignaturas, que sean en línea. Y creo que todos ustedes tuvieron esa problemática, ¿no? Y empieza a haber un fenómeno que se llama de la traslación de las prácticas educativas. Nosotros previo a la pandemia, ya teníamos un método, empezamos a ir indagando nuevas formas de trabajar y de ofrecer cambios en nuestra práctica y en nuestros estudiantes. Cuando viene la pandemia, todo esto que nosotros creíamos que nosotros nos íbamos interesando a ciertos rubros, fue desapareciendo y teníamos que trabajar en un ambiente virtual en algunos casos. Muchos profesores, al menos en México, así tuvieron que hacerlo. Y dadas las condiciones en el contexto, en el caso de México, nos obligaron o nos indicaron, mejor dicho, no quiero decir la palabra de obligar, pero sí nos indicaron cuáles fueron las situaciones que nosotros debíamos de ir orientándonos, dónde nos tenemos que ir en la educación a distancia, utilizar plataformas educativas. En el caso de la educación básica, tuvimos que trabajar la parte con la televisión abierta, como programas de televisión, etcétera, ¿no? Era un escenario que era inaudito, ¿sí? Era un escenario que no se había dado en la historia, ¿no? Estamos en un momento histórico. Y empezamos a trabajar en la parte, en el caso de educación superior, con las tecnologías, pero de una manera similar a como trabajábamos antes de la pandemia. Entonces, a eso se le llama trasladar nuestras prácticas educativas. Previo a la pandemia, voy a ir yendo y viniendo, ¿no? Previo a la pandemia, lo que se estaba trabajando era la transformación de la práctica educativa, que era una forma de hacer innovación en nuestras prácticas, que era el transformar nuestras prácticas. Pero dada la necesidad de continuar con nuestro proceso educativo en nuestras aulas, pues tuvimos que trasladar
Y eso era algo que yo quería mostrar para que pudiéramos darnos esa idea. Bueno, el punto es que con el paso del tiempo, la práctica educativa, ¿sí?, durante el tiempo de la pandemia, pues se empezó a regularizar y empezamos a trabajar a distancia. Al menos en México, hasta en enero, diciembre del año pasado, enero de este año, pues volvimos a las aulas, ¿sí? Y con el paso del tiempo, pues también seguimos con la cuestión del trabajo, pues ya presencial, ¿no? Y nuevamente trasladamos todo lo que empezamos a aprender en la práctica virtual, regresamos a lo presencial y entonces empezamos a hacer la traslación. ¿Y qué es lo que nos generó? Nos generó una ambigüedad en nuestras prácticas. Y yo les preguntaba a mis compañeros, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos realmente innovando? ¿Estamos haciendo un cambio realmente? ¿Estamos? Profe William, Sí. escúcheme, ya tienes el rol para compartir. Ah, ok, muy bien, muchas Listo. gracias. Sí, señor. Gracias. Ahí está. Entonces, no voy a regresar a lo que estaba comentando anteriormente, nada más voy a hacer, a ver si puedo. A ver si ahora sí. Ahí está. Entonces, les comentaba acerca de esta parte de lo que nosotros estábamos haciendo previo a la pandemia. Luego, cuando nos cae la pandemia, pues nuestra manera de trabajar fue distinta. No fue el escenario que nosotros considerábamos, no fue el escenario que nosotros pensábamos, ¿sí? Y estoy haciendo una ejemplificación demasiado amplia en cuestión de la innovación, pero aquí a lo que quiero llegar es que nosotros estamos pensando, estamos hablando, estamos yéndonos hacia una manera de trabajar, pero dadas las circunstancias, pues tuvimos que hacer un cambio, tuvimos que cambiar de escenarios, tuvimos que cambiar nuestra práctica, pero entonces empieza a haber una situación de hacia dónde nos deberíamos de ir, si deberíamos de transformar nuestra práctica o si debíamos de hacer una traslación de nuestra práctica, ¿sí? Entonces aquí es donde empezamos a ver una problemática, porque mientras nosotros ya teníamos un esquema definido de cómo íbamos a estar haciendo nuestro trabajo y de ahí partir para hacer nuestra innovación educativa, nos damos cuenta que al final empezamos a hacer muchas cosas. La pandemia nos fue desajustando muchas situaciones, como por ejemplo lo que sucedió previo a la pandemia a lo que sucedió durante la pandemia, donde la impartición de clases nos llevó mucho tiempo, porque a pesar, y como les había platicado, a pesar de que nosotros, en el caso de los que hemos trabajado tecnología, ya dominábamos de cierta manera estos recursos tecnológicos, cuando empezamos a trabajar todo a distancia, nos dimos cuenta que realmente la innovación no se basa solamente en la cuestión tecnológica, sino se basa en cuestiones como nuestras prácticas, como la manera en cómo lo afrontamos. No solamente es dar teleclases, sino que implica otro tipo de estrategias que en esos escenarios no los teníamos considerados. Entonces, al haber ese desajuste, pues empezamos a tener una gran problemática. ¿Y por qué lo estoy mencionando ahora? ¿Y por qué lo estoy mencionando como pues, lo que sucedió hace 2 años? Porque estos escenarios se pueden volver a dar, por ejemplo, con una nueva pandemia, que esperemos que no suceda, pero también hablamos de otros escenarios, guerras, como sucede en Ucrania, donde pues no pueden ir los jóvenes a estudiar, entonces tienen que ir a otros lugares y estudiar a distancia. Profesores que tengan que dar este tipo de asignaturas en esos contextos. En el caso de México, la violencia. En Estados Unidos, la violencia, donde se está dando las clases y pues sucede desafortunadamente una situación de violencia, de balazos, de choque de bandas, ese tipo de cuestiones que se tienen que tomar en cuenta para estos escenarios en los que pues tenemos que regresar y evitar la presencialidad.
No estoy diciendo con eso que no trabajemos la presencialidad, pero sí considerar nuevamente la posibilidad de que eventualmente tengamos que regresar a este tipo de prácticas a distancia, pero no de la manera en como lo hicimos, sino que ya con este conocimiento, con este bagaje, ¿cómo lo podemos afrontar para el futuro? ¿Cuáles son esos retos que precisamente a donde quiero llegar? ¿Cómo podemos ir innovando sin que nosotros nos estemos o pues, nos estemos atropellando en nuestra práctica educativa? Y bueno, yo lo que les quería comentar era esta cuestión de trasladar o transformar nuestras prácticas, que yo pienso que es fundamental en nuestras metodologías, es fundamental en nuestro método. Recordemos que en el caso de la traslación, previo a la pandemia, pues era sin innovación, era decide el profesorado, miedo al cambio, da incertidumbre, y transformar era ser la irrupción, generar innovación, era el futuro, acorde a los tiempos. Eso era lo que nosotros pensábamos. Pero cuando sucede la pandemia y ahora que ya estamos aparentemente saliendo de esta situación, pues entonces nos damos cuenta que lo que nos está trabajando, donde estamos trabajando más es en la traslación. Atención a todos los grupos, mantener la normalidad, reducción de actividades aceptada por todas las instituciones. Y en el caso de la transformación, pues no hay tiempo para hacerlo. Algunos sectores no la aceptan, porque incluso, y yo les quiero comentar que en algunas escuelas en México se quería trabajar a distancia utilizando plataformas educativas, pero ellos decían, algunas instituciones de ellas decían, no, es que necesitamos que las clases se den donde el profesor esté impartiendo las clases de tantas horas o de tantos minutos, donde haya actividad, donde podamos ver que los jóvenes estén haciendo sus actividades. Entonces, era una situación que estaba aceptada por la sociedad y por las instituciones, pero no estábamos haciendo transformaciones, estamos nada más trasladando la parte de lo que comúnmente hacíamos en la presencialidad a la virtualidad. Y entonces no había transformación. La transformación, desde el punto de vista de la innovación, es mejorar, es ir avanzando, ir buscando nuevos escenarios educativos, que eso es lo que se busca en la innovación. Pero bueno, voy a brincar un poquito esta cuestión de qué es trasladar y qué transformar, porque quisiera hablar acerca también de un concepto que es muy importante también en nuestros días. Nosotros, imagínense que nosotros somos este profesor, ¿sí? Un profesor genérico. Nosotros como profesores tenemos competencia, tenemos competencias. Cuando hacemos competencias, tenemos competidores. ¿Quiénes son esos competidores? Tenemos a los youtubers, tenemos a los influencers, tenemos a los streamers, a los que juegan videojuegos y todo el mundo está viendo que están jugando. Y tenemos a los cantantes de moda. Y los jóvenes actualmente, y eso es otra cuestión, otro reto de la innovación, es que muchas veces el estudiantado, el alumnado, ve más contenido de un youtuber, le cree más a un youtuber, a un influencer, quiere seguir como un ejemplo al youtuber, al influencer, ve como un modelo a seguir al cantante o a la cantante o al influencer. Y nosotros, ¿qué podemos ofrecer al estudiantado? Nosotros debemos de buscar herramientas, nosotros tenemos que tener esa capacidad para que lo que nosotros enseñemos sea de alto valor para nuestros estudiantes, para el estudiantado. Porque si hablamos de un concepto, de un tema, de lo que nosotros impartamos, si en YouTube puede haber un montón de opciones, pero nosotros, ¿qué es lo que le podemos ofrecer al estudiantado que pueda ser distinto a lo que le pueda mostrar un youtuber, un influencer, un cantante? Entonces, yo pienso que ahí
una de nuestras tareas es la transformación de nuestra práctica educativa. Es trabajar con metodologías, no tanto el uso de la tecnología como tal, porque la tecnología es muy cambiante, pero las metodologías y las estrategias, ahí es donde no es nuestra, ¿cómo llamarle? Es el punto de diferencia con respecto a otros. Metodologías activas, trabajo colaborativo, donde podamos generar lo que se llama experiencias de aprendizaje. A mis estudiantes yo les digo, miren, no es que qué tanta tecnología yo sepa usar, porque a veces me preguntaban, oye, ¿y qué herramientas, qué aplicaciones, qué puedo hacer, ¿no? En mis clases de maestría, eso me preguntaba, ¿no? Y yo decía, bueno, es que no es tanto el recurso tecnológico como la manera en cómo lo usas. Y muchos profesores, desafortunadamente, se van por ese camino, por el camino de la innovación tecnológica, pensando que el uso de la tecnología de manera intensiva, pues nos va a generar esa, digamos, esa innovación. Es una parte, pero lo que nosotros estamos buscando es nuevas formas de hacer las cosas, de atraer, de generar experiencias, generar ambientes de aprendizaje. Entonces, por eso quería compartir con ustedes esta información sobre dos puntos importantísimos, que son las prácticas educativas, ¿sí? Y qué tanto estamos haciendo nosotros como docentes. ¿Estamos trasladando? ¿Estamos transformando? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, esta es la manera en cómo yo quisiera abordar este tema de los retos. Y bueno, pues también, si alguien quiere platicar a manera de charla, cuáles son sus perspectivas, qué opinan de lo que estoy comentando, cuáles serían lo relevante en un momento dado que consideran que es, además de esto, o tal vez no esto, quizá otros elementos que se deben de considerar como un reto para la innovación. Les digo, algo que es seguro es que el futuro es cambiante. No tenemos certeza de lo que va a suceder, si va a haber una próxima pandemia o si un escenario de aprendizaje va a ser distinto. A nosotros nos decían que una de las cuestiones más importantes es considerar distintos escenarios, no solamente el salón de clase, sino trabajar en el campo, en el mundo real, trabajar la parte virtual también, como parte en el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán, trabajar la menor presencialidad posible y que el estudiante vaya al campo, se pueda involucrar. Pero para eso necesitamos tener un nuevo paradigma. Y yo creo que ahí también es otra manera de generar un reto para el profesorado. Hay retos también para las instituciones, pero yo pienso que en el caso de lo que podemos hablar es, como profesores, ¿qué debemos hacer? Todavía veo profesores que trabajan de una manera, no quiero decir antigua ni tradicional, sino de una manera que ya con estos planteamientos nos estamos enfrentando a situaciones complejas, ¿no? Porque, pues sí, para que yo voy a sentar como estudiante a escuchar a un profesor hablar durante 1 hora o 2 horas de un tema, pues quizá lo puedo ver en una lectura o lo puedo ver con un youtuber favorito, o lo puedo ver a través de alguien que presente información. Esos youtubers que presentan los distintos destinos turísticos y que te puede servir para un tema de cuestiones turísticas, por ejemplo, de cuestiones de demografía, no sé. Yo pienso que ahí es nuestra labor como innovadores, como
posibles innovadores o como docentes que desean innovar, ¿cuál sería nuestro sello distintivo, nuestra diferencia con respecto a otros con los que estamos compitiendo? Y yo no sé si ustedes, profesores, se habían puesto a pensar acerca de esto. Esta lámina me gusta mostrarla mucho con otros compañeros, porque pues sí estamos en competencia, no con otros profesores, sino con otros, con otros actores, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería reflexionar con ustedes, y pues ese es el mensaje de la innovación o de los retos de la innovación. Voy a detener aquí la pantalla. Y bueno, pues para seguir haciendo otros comentarios, pero bueno, de mi parte, aquí estaría haciendo un paréntesis. Si alguien quisiera comentar algo, como les digo, me gustaría que lo trabajáramos a manera de charla. Creo que sí, profe William. No sé si alguno de los profesores, tanto de Ariandina como de las otras instituciones de educación superior que nos acompañan, tengan alguna inquietud o alguna pregunta. Con toda confianza pueden levantar la mano. Profesor Oscar Omar Carreño, bienvenido, profe. Muchas gracias, un saludo cordial para todos. Gracias al doctor William también por compartirnos sus ideas. Sí, en esa pequeña presentación, pues, son muchas, digamos, las cosas que se dicen acá que son de un nivel de relevantes y de trascendencia en nuestro quehacer, digamos, pedagógico en las aulas. Ese hecho de haber pasado, sí, por un momento, digamos, a la virtualidad por esta pandemia, y como lo dice el doctor William, pues vendrán, pues, en caso de guerras, de violencia, etcétera, etcétera. No se puede, digamos, prescindir de la virtualidad, sino que por el contrario hay que, digamos, enriquecerlas, ¿eh? Pues tenemos bastantes, digamos, como dice también, rivales, como los youtubers. Competidores. Exacto, exacto. Sí, casi siempre pues el docente habla digamos, de su vivencia, ¿sí? Y pues no soy la excepción. En algún momento en las clases virtuales, yo soy físico y trabajo en matemáticas. Pues afortunadamente esta ciencia lo hace a uno, digamos, como, digamos, demostrar no solamente en el contexto teórico, sino a través, digamos, de un algoritmo, de un simulador, lo que uno está haciendo, lo que uno está calculando. Entonces, por eso la frase cae como anillo al dedo de que así se dice aquí en Colombia, ¿sí? Sí, sí. Se dice que lo que no se demuestra no existe. Entonces, partiendo de ese punto, y nuestros estudiantes con un alto grado, digamos, de complejidad en sus estructuras, en sus paradigmas, en su estructura lógica, pues tienen un nivel, digamos, de percepción muy profunda sobre lo que se está haciendo en el aula. Incluso lo motiva a uno a escribir sobre la importancia que tienen los estudiantes al evaluar un proceso, ¿sí? Respecto a eso, el hecho de ser profesor de física, pues me ha dado esa oportunidad de prácticamente con los estudiantes vivir eso, ¿sí? De demostrar lo que se está haciendo. En alguna oportunidad un estudiante me habló algo sobre una teoría, ¿sí? Y yo le dije que él de dónde había pues sacado eso. Pues fue un youtuber un influencer de estos, que le dijo esas cosas, y yo pues reaccioné y le dije, mira, creo que la fuente donde estás sacando esa información no es tan correcta por esto y esto y esto. Siempre y cuando, digamos, nosotros estemos llenos de argumentos, llenos de metodología, llenos de didáctica y sobre todo de cálculos, en este caso a través de simuladores virtuales, podemos comprobarle a los estudiantes que el conocimiento, en este caso científico, no puede entrar en el campo de la especulación. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a eso, yo siempre le digo a los estudiantes, cada vez que uno
utiliza, digamos, las matemáticas es para controvertir la mentira, ¿sí? Entonces en eso estamos, ¿sí? Estamos, digamos, en esos procesos y pues, bueno, no voy a demostrar acá lo que dice, ¿sí? Pero, digamos, en un ejemplo sencillo, digamos, en el movimiento semiparabólico, parabólico, hay unas ecuaciones, digamos, que describen, digamos, toda la fenomenología que hay detrás de esto, alcance, alturas, bueno, todas estas cosas, y cómo esas ecuaciones, digamos, dependen del tiempo. Realmente no se llaman ecuaciones, los estudiantes a veces yo les digo, no le llamen a eso así porque son leyes de la naturaleza, ¿sí? Son leyes de la naturaleza, no es una ecuación es un algoritmo que incluso lo puede hacer un Excel, pero una ley física es muy distinta y es universal. Entonces, no es un pensamiento local, ¿sí? Es algo universal. Entonces, de acuerdo a eso, hicimos la demostración, vamos al simulador y lo que nosotros calculamos teóricamente dio preciso y colocamos en el blanco, digamos, pues, digamos, modelamos para que dar al tiro al blanco con eso y las ecuaciones y todo funcionó perfecto. Y los chicos pues quedaron muy contentos porque vuelvo al principio, lo que no se demuestra no existe. Yo les digo a ellos, si una persona de estos influencers demuestra ¿sí? con evidencia científica lo que está haciendo con seriedad, con profundidad, pues tal vez tenga la razón, ¿sí? Pero de lo contrario, digamos, palabras bonitas, música o algo así, pues no influye mucho en eso. Por eso hay que estudiar, hay que profundizar, porque nosotros como científicos creo que combatimos es contra la especulación, yo llamaría así, ¿sí? La especulación es como esa forma de llegar a una verdad digamos, con timidez, con cosas incluso que no son ciertas. Entonces, yo creo que nosotros haciendo nuestro trabajo, ¿sí? En esa rigurosidad, creo que los mismos estudiantes en su lógica saben cuándo se está especulando y cuándo se está llegando a la verdad con una rigurosidad científica bastante seria. Entonces, por eso creo que en eso los docentes sí tenemos, pues gracias a Dios, digamos, tenemos esa seguridad de que las herramientas tecnológicas nos aportan a esto de una manera imprescindible. También en algún momento escribí algo sobre las herramientas STEAM, ¿sí? Y el aprendizaje significativo. Pasar de ese conocimiento de allá, digamos, sobre todo en esta parte de matemáticas, ese conocimiento un poco formal, rígido, que pues, de pronto no es tan fácil verlo en la realidad, pero cuando se hace el esfuerzo por llegar a un estudiante y decirle, mira, esto te sirve para esto y esto y esto, ¿sí? Se necesita la formación teórica, seguro que el estudiante no va a tener ningún reparo en distraerse o en no prestar atención frente a una situación que realmente ayuda a profesionalizar. Porque como nos dijeron pues, en alguna reunión de estas, sí, no me acuerdo ahorita el doctor que habló así, profesional viene de profesar, como de predecir, ¿sí? Y entonces a nosotros los profesores nos llaman profesor, ¿sí? Porque pues tenemos esa capacidad, según esa palabra, como de predecir qué va a pasar, pero con argumentos, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace en ciencia. La ciencia tiene esa capacidad predictiva. Yo le decía a los estudiantes, mira, hace poco la NASA no rompió un asteroide porque a la suerte así fue, ¿sí? Invertir miles de millones en dinero pues para ir a hacer un experimento al azar sin tener ninguna certeza, sin tener ninguna rigurosidad. Eso no tiene sentido, ¿sí? Entonces así nos pasa también a nosotros. Si nosotros hacemos un proceso es porque tenemos, digamos, esa rigurosidad y esa eficacia de acertar respecto a una situación. Entonces eso es lo que se hace en ciencia y pues eso ayuda muchísimo prácticamente para que el conocimiento que en alguna manera humildemente uno está compartiendo en las aulas, pues sea significativo para los estudiantes, un aprendizaje que realmente les dé a ellos motivos de estudiar, no porque toque o porque esté en un currículo o cierta materia, sino porque realmente eso aporta de una manera significativa, valga la redundancia, a su formación profesional. Bueno, muchas gracias como siempre. Disculpen que es que se emocionan acá y resulta a veces de pronto uno hablando un poquito más, pero muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe Oscar, muy amable. Profe William, no sé si tengas algún comentario frente
Sí, la postura del profe Oscar. no, por supuesto, ¿no? Y le agradezco el comentario, porque yo estoy de acuerdo con lo que comenta el profesor Oscar. O sea, es injusto incluso a veces ponernos en ese plan, ¿no? Pero es una realidad y todos nosotros lo hacemos, o muchos de nosotros lo hacemos, ¿no? Por ejemplo, cuando desconocemos algún tema o algún término, nosotros nos vamos a internet y buscamos, por ejemplo, la receta para hacer X comida, ¿no? Algo tan básico como eso, por lo general lo hacemos. O cuando escuchamos un término por allá y, ¿qué es esto? Y empiezas a escribirlo en Google y encontramos la información. Y, mira, esto significa. O, por ejemplo, cuando escuchamos una música y que nos gusta, hace algunos años, pues no podíamos ni siquiera pues preguntar, a ver, ¿quién sabía esta canción? Ahora, ¿no? Utilizamos una aplicación que escuche la música y te va a arrojar el título de la canción. Entonces, pues estos avances, esta forma de tener acceso al conocimiento, pues ya nos deja ahora sí que no tanto en la desventaja, porque al final nosotros como profesionales tenemos las herramientas para poder ofrecerle a nuestros estudiantes pues la información, el conocimiento, pero algo que es muy diferente es la manera en cómo se presenta. Y como bien dijo, no se trata solamente de lo que diga esta persona en internet, sino qué tanto de sustento teórico tiene. Y ahí es donde hay el problema, porque no todos los jóvenes, también hay que hacer la aclaración, pero sí es un poco generalizado, que cuando van a entregar alguna actividad o alguna tarea, pues se van a Google y no hacen búsqueda, por ejemplo, en una base de datos. La primera información que encuentren, la primera o la segunda, van a copiar la información, o si, por ejemplo, es un procedimiento, puede ser que se les haga mucho más fácil a través de un video de X persona, ¿no? O en los casos más extremos, eh, siguen ciertas corrientes de lo que se ve. Entonces yo a eso me refería con ese reto, pero no tanto como algo que nos esté aplastando, porque tampoco se trata de eso, sino que es una situación en la que nosotros tenemos que ver y que aceptar que existe esa situación y que nosotros debemos de nuestra práctica hacerla más con miras de seleccionar herramientas, de buscar diseños instruccionales, de utilizar o de poner en práctica estrategias de enseñanza novedosa, de valorar qué otros escenarios de aprendizaje podemos tener, mejorar o consolidar nuestras metodologías de trabajo, porque si nosotros queremos hacer lo mismo que nos hizo, con lo que trabajaron nuestros maestros hace 30, 20, 10 años o 5 años, estamos perdiendo una gran oportunidad. Sí, a eso me refiero con la competencia que pudiéramos en un momento dado tener con Gracias. con respecto a esto. ¿Sí? Gracias, doctor Reyes. Y lo recoge acá un poco en el chat también la profesora Alexandra cuando dice ser catadores de la información, ser curadores. Hay una gran cantidad de recursos que antes no existían y que en el ejercicio docente transitar sobre ellos, buscar lo que es pertinente y llevarlo al aula es un ejercicio innovador y además que aunque aparece de primera mano o parece de primera mano muy complejo, pues resulta la innovación siendo un mecanismo mucho más sencillo para hacer más fácil la labor docente, al contrario de lo que se pueda pensar. Le doy la palabra al profesor Edgar y posteriormente al profesor Leandro. Profe Edgar, le escuchamos. Gracias, Omítar. Si me oyen porque estoy en la calle. Sí, profe. Sí, te escuchamos perfecto. Vale, yo les había contado por ahí en el chat que a mí me funciona el TikTok, los cómics, bueno, Sí, señor. una serie de elementos, pero yo en el 2018 empecé dejando mis videos en el aula, los muchachos dejaron de verlos, me pasé a YouTube a dejarles los videos explicativos, migraron de YouTube
me pasé a Instagram y ya voy en TikTok. Entonces mi experiencia me dice que uno tiene que aprender a utilizar el ecosistema digital que ellos frecuentan y con el que se familiarizan y adaptar los contenidos a ese ecosistema. Es decir, un video explicativo que antes me podía tomar 9 minutos, ahora lo tengo que hacer en 1 minuto para obtener las visualizaciones y el apoyo didáctico que ellos necesitan, más allá de lo que les dicto en clase. Entonces, ese ha sido como mi trasegar y lo que he tenido que hacer para seguir conectado con ellos dentro del medio digital que les gusta frecuentar. Perfecto, doctor William. No sé si hay algún comentario al respecto o Muy- escuchamos al profe Leandro. Sí, muy rápidamente. Me acordé cómo iba pasando de plataforma en plataforma. En el año 2002, si no me equivoco, con mis estudiantes de preparatoria, por lo general siempre se entregaban los trabajos por impresos, o sea, escritos en la libreta. Y yo les dije, no, ya, no vamos a utilizar trabajos impresos, mándenmelo por correo electrónico. Año 2001, 2002. Fue una cosa increíble, todo mundo mandó sus tareas, porque nunca habían utilizado el correo, o sea, sabía que los estudiantes tenían correo electrónico y empezaron a utilizar y durante las 5 semanas, porque me acuerdo que muy bien, todo mundo entregaba la tarea porque quería utilizar el correo electrónico. ¿Sí? Pero se dio el efecto de la novedad. Ya después empezó a decaer. Pasa los años, en el año 2007, no me equivoco porque incluso hasta tengo un artículo acerca de esto, teníamos la plataforma y ya no había tanta interacción con los foros de discusión. Abrimos una página de Facebook y fue algo impresionante porque 24 horas al día estaba activa esa página con comentarios, con aportaciones, o sea, era algo que le llamaba la atención al estudiante y que pues estaban trabajando en eso. Entonces, me acuerdo muy bien de esas dos plataformas que utilizamos en su momento. Ahora ya es lo más común del mundo utilizar un correo electrónico, mandar un correo electrónico, incluso hasta ya es algo arcaico, por decirlo de una manera, ¿no? Utilizar Facebook ya es hasta dicen los jóvenes, ya es de gente adulta. Entonces, ahora viene el Instagram, viene el TikTok. Entonces, pues nuestra labor como docentes, pues es buscar los mejores medios o los medios más atractivos para ellos. ¿Implica un esfuerzo? Sí, implica un esfuerzo, pero yo creo que vale la pena para poder lograr estos propósitos. Era el comentario que quería hacer. Gracias, doctor Reyes. Profe Leandro, bienvenido. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Leandro Garzón. Yo soy de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias, profesor William, por compartir hoy con nosotros. Y pues usted ha dicho algo que pasa como muy rápido por ello, pero me parece a mí supremamente importante y creo que tiene que ver también con pues, las experiencias de los colegas que se han referido hoy. Y tiene que ver con que yo también considero que es un poco injusta y perdida pues la pelea con los recursos que ya contamos en Internet. Pues no hay que pelear con que la red sabe mucho más en asuntos de contenido que muchos de nosotros es posible, las áreas pues. Pero hay algo que usted lo ha dicho y tiene que ver con, pues eso no lo sabe la red, yo creo, y es disponer los elementos para llevarlos a un proceso de aprendizaje, disponer el acceso, ¿cierto?, a ese conocimiento, a ese saber. Creo que ese es el trabajo que hacemos las profesoras y los profesores y creo que en el trastocamiento, en ese nuevo orden al que sometemos ese acceso, es ahí donde estaría la innovación educativa, no en el uso de una tecnología digital per se, ¿cierto? Solamente eso no garantiza, aunque es muy importante, ¿cierto? Y en la mayoría de los casos vamos a encontrar que el uso de una tecnología que refuerce, potencie una idea nuestra, pues va a traer como conclusión, como resultado, tal vez una innovación pues en el campo educativo. Pero creo que el énfasis debe estar puesto en el discurso nuestro como profesoras y profesores en cómo esto que sabemos de la didáctica, de la pedagogía, del currículo, en fin,
puede afectar esa manera como diseñamos el proceso de aprendizaje, ¿cierto? Y eso implica lo que ustedes han dicho también, pues estar muy atentos a lo que está pasando, a las nuevas aplicaciones, a los nuevos youtubers. Tal vez creo que eso facilita también en algún momento la manera de intervenir y de introducir como elementos en esa disposición pues particular de la que hablo. Pero es el profe, la profe, el que tiene aquí pues una actitud activa, ¿cierto? Respecto de todo eso que hay pues ahorita circulando. Es eso lo que les quería compartir. Muchas gracias de nuevo por el espacio para la reflexión. Gracias, profesor Leandro. Profe William. Sí, mira, definitivamente hay muchas más cosas que existen en nuestro ambiente, ¿no? Yo quisiera dividir lo que nosotros le llamamos competencias profesionales o competencias genéricas en nuestros estudiantes. Por lo general, nosotros hablamos de conocimientos, ¿no? Y los conocimientos, pues, digamos que los pueden buscar por distintos ámbitos, ¿no? El profesor es una fuente de conocimiento, los libros son fuentes de conocimiento, las revistas, los medios son fuentes de conocimiento. Pero hay otros elementos que también debemos de tomar en cuenta y que al menos en nuestro ámbito nos lo piden, ¿no? Y es algo que debemos de fortalecer, que son las habilidades y que son las actitudes. Y es sorprendente ver que la parte actitudinal no las estamos trabajando, ¿sí? Por ejemplo, una cosa es que tengamos en nuestro plan de estudios o nuestro programa que debemos de abordar ciertas temáticas, ciertos contenidos, ciertos conceptos. Que esto, digamos, es algo que el estudiante lo puede adquirir ya sea en el trabajo, en el aula con nosotros, en la revisión de literatura, en videos, en donde quiera, pero siempre que sea una fuente confiable. Pero falta la parte de las habilidades para poder desarrollar ciertos elementos. Pero la parte actitudinal, que es fundamental, sobre todo en nuestros días, no la estamos trabajando. Yo les digo a mis estudiantes, por ejemplo, cuando empezamos el curso, ustedes, señores, porque hablo de nivel superior, ya no se deben de asumir como estudiantes. A partir de ahora, ustedes se deben asumir como profesionales en formación. ¿Qué quiere decir con esto? Que ustedes están en un proceso de estar ya a nada al campo laboral. Van a salir al campo laboral. Y ya no se pueden asumir como estudiantes, aunque sí lo son, pero se deben de asumir más como profesionales en formación, porque cada una de sus actividades, cada uno de sus deberes, deben demostrar la mejor calidad profesional que sea posible. Si yo te estoy pidiendo un ensayo, no me des un ensayo con lo mínimo necesario. Yo te estoy pidiendo un ensayo con la idea de que tú busques fuentes de información, que tú tengas pensamiento crítico, que tengas pensamiento reflexivo, que tengas más herramientas para que tú me argumentes y que tú me entregues un ensayo o un escrito de calidad. O, por ejemplo, cuando hablamos de cuestiones tecnológicas o como el diseño de cursos en línea, que es una de mis asignaturas, no es solamente que me entregues un curso en línea, sino que me entregues el curso en línea. Es decir, que me hagas un curso de manera profesional. Y esto implica muchos otros elementos más que el mero conocimiento de, mira, yo sé, abro aquí, pego acá, pongo acá. No, sino necesito ver y que tú me demuestres que eres una persona con actitud profesional. No me digas, por ejemplo, porque sucede mucho, al menos en mi ambiente, en mi entorno, la tarea de William. Espérate, no es mi tarea, es tu tarea, es tu trabajo. No me pongas a mí el nombre, es tu tarea. Asume como tuyo ese trabajo que yo te estoy marcando, la actividad que vas a hacer. Entonces, no digas el trabajo de William, porque no lo voy a hacer, sino que tú lo vas a hacer. Entonces, esas pequeñas ideas con respecto a la actitud que debe de tener un estudiante es lo que lo fortalece y es nuestro sello distintivo con respecto a otros elementos. Obviamente, por cuestiones de conocimientos o de fuentes de información, nosotros somos una fuente más,
y que de muchas que hay, pero nuestro sello distintivo debe estar también en el desarrollo de habilidades y en la formación de actitudes. A mí me da mucho gusto ver a estudiantes que vamos al campo laboral, vamos al campo y hacemos investigación, y ellos, estas personas, tienen una visión mucho más distinta a aquellos que solamente ven la parte de la investigación desde el punto de vista conceptual. Y bueno, pues este es el comentario a lo que estaba planteando el maestro Leandro. Muchas gracias, doctor Reyes. Y bueno, acá quisiera yo plantear algunos elementos. Creo que el momento que vivimos nos invita a ver el ejercicio docente de una manera diferente. Realmente nos hemos convertido en diseñadores de ambientes de aprendizaje, donde la responsabilidad directa del ejercicio de la enseñanza ya no está solamente en el maestro, sino que hay muchos elementos que entran a circular y el maestro es un sujeto que organiza, que estructura para lograr experiencias significativas de aprendizaje. Pero en ese proceso a veces encontramos algunas dificultades, algunas piedras en el camino, algunos retos, y hablando de los retos de la innovación educativa. Uno de ellos es que en ocasiones la estructura o la arquitectura curricular es rígida, pero el maestro intenta ser innovador. ¿Cómo innovar cuando esa arquitectura curricular es tan lineal, tan estática? Y la segunda pregunta que me gustaría formularte, ya son las 3, nos estamos pasando un poquito del tiempo, pero creo que vale la pena, es cómo ver, cómo medir, cómo evaluar desde la innovación, por un lado, y cómo evaluar el impacto de la innovación sobre la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, porque es bien sabido y acá lo hemos comentado ya, los escenarios educativos tienen una fuerte competencia en los entornos y los ecosistemas digitales. Ya los estudiantes pueden aprender en cualquier tiempo, en cualquier lugar, lo que quieran, como quieran, donde quieran. Y llegan a un escenario educativo donde si no superamos eso, ya entramos perdiendo, ya entramos quedándonos atrás. Entonces el reto para la educación, que por demás es uno de los campos que menos se ha transformado y que quizás uno de sus impulsos de transformación más grandes fue la pandemia, como tú lo mencionaste, eso nos movió a todos el piso y nos hizo pensar las cosas de manera diferente. Pero para no extenderme más, quisiera quedarme con esos 2 elementos, el tema del currículo y el tema de la evaluación en perspectiva a la innovación. Ok, bueno, rápidamente porque les quiero comentar. Yo visualizo la educación como un ferrocarril, y donde tenemos la locomotora que está empujando, que es la innovación como tal, pero digamos que la parte final, la que en un momento dado sale del túnel, es el último vagón, el cabús, como nosotros le llamamos, es la parte curricular, porque es lo último, ¿no? Lo último. Más allá de la parte de la estructura rígida, es lo último que sale, que va transformándose, ¿no? Y te lo digo porque nosotros en la Universidad Autónoma de Yucatán hemos tenido esa misma situación, que creo que es un tema común en muchas universidades, el ver cómo estudiantes o profesores empujan una innovación, y vemos que pasan los años y se ve reflejado en el currículum luego, ya cuando ha transitado toda esta parte de la innovación tecnológica, de disrupción, de nuevas metodologías. Por ejemplo,
en el uso de las herramientas tecnológicas. Cuando empezó todo esto estábamos hablando del año 2003, 2004. No fue hasta el año 2010, 2011, cuando ya se estableció en el modelo educativo el reconocimiento de los entornos virtuales y de la formación en línea. ¿Sí? Ya estamos y perdimos 7 años en esta discusión, si debería o no debería implementarse o reconocerse como tal. Pasa los años, ¿sí? Pasa la pandemia y quedamos pasmados en muchos ámbitos, ¿sí? Y ahora, apenas el año pasado, se actualizó el modelo educativo de nuestra universidad acorde a un momento histórico, ¿sí? En la cuestión del uso de las tecnologías, en el uso de los entornos virtuales, pero todavía viene una cuestión más compleja, que es la legislación, la normatividad, donde tenemos por un lado que nuestro reglamento dice los estudiantes tienen que cubrir el 80% de asistencias. Cuando estamos hablando ya de la virtualidad, cuando estamos hablando de nuevos escenarios, cuando estamos hablando de más trabajo en campo, menos trabajo en el aula, porque incluso hasta nuestro rector decía, es que incluso tener un aula es caro y nos sale hasta más económico, más flexible, más accesible utilizar estos recursos tecnológicos que pudiera ser que de alguna u otra forma podemos apoyar a nuestros estudiantes para que se puedan tener acceso, pero vaya, el hecho de ir al campo, el hecho de estar enfrente de una práctica educativa, eso es más significativo para el aprendizaje. Entonces, sí es una situación compleja. Sabemos que por la misma dinámica la estructura curricular es rígida per se, pero que de alguna manera hay que considerar esa posibilidad de que haya cambios en el transcurso, alguna modificación en el programa de estudios, alguna modificación en la metodología de enseñanza, eso sí es posible. Sé que ya una estructura curricular compleja, un currículo complejo, donde hay distintos tipos de programas, eso es ya bastante más difícil para poder ir a la par de lo nuevo o de las formas distintas de hacer las cosas. Y en el caso tratando de embonar esto, de concatenarlo con la parte de la evaluación, yo pienso que en el caso de la evaluación no es tan complejo como sucedería en lo curricular. Yo pienso que tenemos instrumentos, hay formas, portafolios, hay rúbricas, hay distintas maneras de poder medir, no tanto con un examen, no tanto con una hoja de cotejo, pero sí, por ejemplo, con la cuestión de un portafolio bien estructurado, con la forma de trabajar una rúbrica bien elaborada, un portafolio de evidencias bien armado. Yo creo que es una forma, al menos de lo que yo conozco, porque de evaluación, digamos que ahí sí tengo mis situaciones, pero yo pienso que es más difícil en el caso de la estructura curricular poder hacer innovación en la misma velocidad, que no quiere decir que no se pueda. Sí es posible y sí es algo que en lo personal, y yo lo he visto en mi universidad, la propia autoridad educativa es la que trata de inducir esos cambios. El problema son las estructuras macro, o sea, la parte, digamos, gubernamental, la parte de la normativa. Esto es lo que lleva mucho más la parte burocrática, desafortunadamente, sobre todo la parte burocrática. Y bueno, no me quiero seguir extendiendo más, espero poder haber resuelto algunas de las dudas. No, claro que sí, doctor William. Muchísimas gracias. Ha sido muy grato compartir contigo esta tarde de Viernes de Innovación. Para todos los que asistieron, tanto de Arandina como de otras universidades, bienvenidos siempre acá a este espacio.
para sentarnos a conversar siempre el último viernes de cada mes a las 2 de la tarde sobre asuntos relacionados con innovación educativa. Ha sido un gusto, doctora Teresita. Pues qué bueno. Muchísimas gracias a todos. Doctor William, pues nos ha dejado sobre la mesa algunas consideraciones muy interesantes que seguramente siguen hilándose, ¿no? Y siguen allí cabalgando poco a poco en nuestros imaginarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por todos los que nos acompañan desde otras instituciones. Doctor Hernán Mauricio, qué bueno tenerlo por aquí. Nos alegra infinitamente que hayamos podido tener este espacio. Muchísimas gracias. Ya recibirán nuestra invitación para el mes de octubre. Qué gusto haberlos tenido. Muchísimas gracias, doctor William. Un abrazo y un saludo para todos. Qué bueno verlos. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz tarde, profes. Gracias a todos. Feliz tarde. Muchas Un abrazo, gracias. que estén muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Bye, Que nos estén vemos. muy bien. Feliz tarde para Muy bien, todos. hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Qué bueno verlos. Ok, aquí nos están dando las gracias por el chat. Ujú. Profe Claudia, hasta luego. Tere, te quedan muy lindas las gafas, estás estrenando, ¿no? Ay, gracias. Se dañaron las otras, entonces estamos de... Qué buena la observadora, pero bueno, hoy es viernes y hay que hablar algo diferente. Sí, no, y cuando estaba sin gafas, teníamos 50 invitados. Cuando te pusiste las gafas, subimos a 150. Oh, qué bueno. Sí. No, ahora sí yo me he hecho cuenta. Ay, Dios mío, por Dios santísimo. Muy bonito el espacio, muchísimas gracias. Me encanta verlos a todos. Feliz tarde. Que estén Hasta muy luego. bien. Un abrazo. Chao, profe Beatriz, que estén muy bien, qué bueno. Adiós, profe Edgar. Qué gusto que estén muy bien por aquí, que hayan estado por acá. Profe Rodolfo, muchas gracias. Juan Sebastián. Perfecto. Profe Karina, con mucho gusto. Que estén muy bien. Bueno, pues un gusto. Nos despedimos todos. Hasta luego.